No sé cuáles son. Jesús y tú sí lo saben. Yo sí te garantizo una cosa. Hoy vas a obtener la respuesta que andabas buscando. Yo no sé qué tiempo tú llevas con eso, pero llegó hasta hoy. Llegó hasta esta noche. Porque Jesús, el pan vivo bajado del cielo, está presente aquí en medio de nosotros. Amén. Ahí. Ahí está. El pan vivo bajado del cielo. Porque Jesús dijo a sus discípulos: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es verdad, porque está presente con nosotros a través de Jesús Eucaristía. Se hace presente todos los días de tu vida y de la mía. La única diferencia es cómo lo buscas, cuándo lo buscas. Porque para entender el contexto del Evangelio, tenemos que saber qué sucedió, de dónde venía. Como siempre les digo, cuando lean una palabra de Dios, siempre vayan un poquito antes y vean qué ha pasado, para que entiendan por qué Jesús pronuncia esas palabras, a quién se lo dice, dónde se lo dice y cuándo se lo dice. Antes de Jesús pronunciar esas palabras en la sinagoga, Jesús alimentó a una muchedumbre de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con pan y peces. Jesús estaba en Cafarnaúm y cruzó a la otra orilla con los discípulos, a la orilla de Tiberíades. Cafarnaúm era la ciudad de los pobres. Tiberíades, en la otra orilla del mar de Galilea, era la ciudad de la gente de dinero, la gente de poder. Tiberíades fue una ciudad construida por Herodes, el rey Herodes, en honor al emperador romano Tiberio, y por eso le puso Tiberíades. Jesús cruzó esa otra orilla, la gente lo siguió. Ya estaba anocheciendo. Jesús le dice a Felipe: ¿y cómo alimentamos a esta gente? Y él le dice: Señor, ni con 200 denarios de pan alimentamos a este gentío. Y dice otro discípulo: pero aquí hay un niño con 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dijo: siéntenlos. Pronunció la bendición y alimentó a todo el mundo. Y sobró. La muchedumbre, al ver el milagro, quiso tomar a Jesús y a proclamarlo rey. Por lo que vieron, comieron hasta la saciedad. Jesús, viendo eso, sube solo al monte y los discípulos toman la barca y cruzan hacia Cafarnaúm. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que Jesús cruzó al lado de Cafarnaúm caminando sobre las aguas. No en la barca con los discípulos, caminando sobre las aguas. Al otro día, cuando la gente se da cuenta que ni los discípulos ni Jesús están, entonces dice: vamos a Cafarnaúm a buscar a Jesús. Y fueron a Cafarnaúm. Y cuando lo encontraron le dijeron: Maestro, ¿cómo has regresado si no te hemos visto? Y Jesús le dice: ustedes no me buscan por lo que han visto. Ustedes me buscan porque comieron pan y se saciaron. Y hoy en día hay mucha gente así. Hoy en día hay mucha gente que busca el Dios pastilla, el Dios que le brinda el milagro, y cuando brindan el milagro: bye Jesús, nos vemos pronto, ya se resolvió. Como la historia que le hice aquella vez, el hombre que iba en el parqueo, en el carro, el parqueo muy atestado: Señor, si me mandas un parqueo, voy todos los domingos a misa, voy a dar el 10% de mi ganancia a los pobres. Ahí va saliendo una persona y dijo: ya déjalo, Señor, que se abrió uno. Sí. Ya déjalo. Sí. Porque tenemos que aprender no a buscar el milagro de Dios, sino a buscar el Dios del milagro, porque el milagro viene por añadidura. Amén. Hay que buscar al Dios del milagro. Y por eso Jesús le dice a la gente: ustedes no vienen a mí por lo que han visto que yo hice. Ustedes vienen a mí porque comieron y se saciaron. Atrás de otro milagrito, atrás de otra cosa vienen. Y ellos le dicen a Jesús:
Porque también los judíos sabían que cuando lo pullaban por el ladito a Jesús, Jesús perdía la paciencia con ellos y le decía 2 o 3 cosas bien dichas. Y le dicen: Señor, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en la obra de Dios? Y Jesús le dice: creer en aquel que el Padre envió, aquel que ha bajado del cielo. Y ellos le dicen: Maestro, ¿qué señal haces tú para que nosotros viéndola creamos? Y la noche anterior acabaron de comer pan. ¿Qué señal haces tú para que nosotros viendo creamos? Porque dice la Escritura que nuestros padres comieron pan del cielo en el desierto. ¿Qué señal haces tú? Señor, estaban en Cafarnaúm. La primera multiplicación de pan y peces, ¿dónde la hizo? En Cafarnaúm. La suegra de Pedro que estaba enferma y la curó, ¿dónde fue? En Cafarnaúm. El paralítico que no había espacio en la casa de Pedro, hicieron un hoyo en el techo y lo descolgaron para que Jesús lo sanara, fue en Cafarnaúm. ¿Qué señal haces tú para que nosotros viéndola creamos? Señor, y había hecho de todo en Cafarnaúm. De todo. Pero no buscaban al pan de vida. Por eso es que más adelante Jesús le dice a ellos: sus padres comieron el pan, el maná en el desierto y murieron. Pero el que coma del pan que yo le daré no morirá nunca. Y ya ahí ellos dijeron: uy, otro pan. Ahí viene otro milagro. Y por eso es que ustedes ven que después le dice: Señor, pero danos de ese pan. Danos de ese pan. Y ellos, ahí comienza este evangelio, cuando Jesús le dice tajantemente en el verso 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma mi carne y beba mi sangre vivirá para siempre. Y todavía hay mucha gente que entiende que Jesús habló en ese capítulo 6 del Evangelio según San Juan metafóricamente. Que eso Jesús quiso representar un símbolo. Y hay mucha gente que duda que Jesús esté presente en la Eucaristía. Yo les voy a hacer una breve explicación de eso. El Evangelio de Juan se escribió en griego. Y cuando Jesús comienza a decirle a los judíos: el que come mi carne y bebe mi sangre se vivirá para siempre. El que me come, el que me come, el que me come. Cada vez que Jesús le dice a los judíos: el que come mi carne, el que me come. El verbo en griego que usa Juan cuando está escribiendo el Evangelio es kofage. Kofage. El que me come, el que me come. Kofage. Pero hay una parte de ese evangelio donde Jesús cambia el verbo en griego. Ya no usa kofage, sino lo cambia a koprófono. ¿Y qué significa eso? El que no me mete en su boca y me mastica y me traga. El que no pone mi sangre en sus labios y me traga. Ese es el que tendrá vida eterna. Por eso es que la gente se sorprende y dice: ¿y cómo este hombre nos dice que nos va a dar a comer su carne? Caníbales vamos a ser ahora. Por eso es que la gente no lo entendió en ese momento. Para nosotros sigue siendo el que no me come en español. El que come es en español, el que no me come, el que me come, el que come mi carne, bebe mi sangre. Pero en griego, Juan lo diferenció muy claro, que te lo tienes que meter en la boca, masticarlo y tragarlo. Eso significa comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso significa, y mucha gente, ¿y cómo Él nos dice que tengo que meterme su carne en mi boca y masticarlo? Y por eso los judíos decían: este hombre se volvió loco. Se volvió loco. Y es importante conocer
que todavía en ese momento Jesús no había instituido la Eucaristía. Pero ya él sabía el plan. Porque el Jueves Santo Jesús instituye la Eucaristía y la nueva alianza, siéndole claro a los discípulos. Y hay mucha gente que piensa que cuando Jesús dijo eso, fue un símbolo. Eso no fue un mandato. Hay mucha gente que lo piensa dentro de la Iglesia Católica. Mire, les voy a decir algo. Según estadísticas de la Iglesia Católica, el 85% de las personas que se denominan católicos no van a misa los domingos. El 85% de las personas que se denominan católicos no van a misa los domingos. Ese 85%, solamente el 60% va a misa más de una vez al año. El otro 15% va a misa una vez al año. Y hay mucha gente que lo cree, que eso fue un símbolo. Pero a lo largo de la historia y en la primera comunidad, se demostró que no, que fue un mandato. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en los versos 42 y 46, menciona claramente que la primera comunidad se reunía para la fracción del pan, que era el nombre que tenía en ese momento, la fracción del pan. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y hay mucha gente que dice, sí, pero ¿y dónde me dice la palabra de Dios que después de los apóstoles eso se seguía haciendo? ¿Dónde me dice eso? Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Los versos del 23 al 26. Escuchen lo que escribió Pablo. Verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití. ¿De quién lo recibió Pablo? Del Señor. No de Pedro, no de Juan, no de Andrés, no de Santiago, del Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús. Que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan. Dando gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beban, háganlo en memoria mía. Pues cada vez que coman este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cada vez que comen ese pan y beben de ese cáliz, anuncian su muerte hasta que Venga. Lo que Pablo nos está queriendo decir es que esa Eucaristía tenemos que celebrarla hasta que Jesús regrese, hasta que venga. Y Pablo la celebraba así. Y un hermano una vez me dijo: sí, Freisy, pero ¿y cuándo dice que tiene que ser en domingo? ¿Dónde dice la palabra de Dios que tiene que ser en domingo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 7. Hechos 27. El primer día de la semana, domingo.
estando nosotros reunidos para la fracción del pan. ¿Para qué? La fracción del pan. El primer día de la semana. ¿Y por qué domingo? Porque fue el día Jesús venció la muerte. El día donde la gloria de Dios y la salvación llega a ti y llega a mí. Y nosotros solamente tenemos que hacer nuestra esa salvación que Cristo vino a darnos. Amén. Por eso domingo. Y la primera comunidad lo celebraba en domingo. Lo celebraba también otros días, como lo hacemos hoy en día nosotros. Y vimos cómo Pablo describe exactamente lo que el Señor le había dicho, que es exactamente lo mismo que él dijo el día que instituyó la Eucaristía. Pero una vez un amigo me dijo, sí, Freisy, pero a lo mejor eso quedó ahí. Porque no hay otro documento que diga que eso después lo siguieron. Yo le dije, ven, siéntate aquí. En el año 155, San Justino Mártir envió una carta al emperador Antonino Pío, romano, describiendo el culto de los cristianos. Año 155. Oigan lo que él escribió. El día que se llama del sol se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos. Y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permita, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Lo que nosotros llamamos hoy liturgia de la palabra. Luego, cuando el lector termina, el que preside de palabra hace una exhortación e invita a que imitemos estos bellos ejemplos. La homilía. Seguidamente, nos levantamos todos a una y elevamos nuestras oraciones por nosotros mismos, por el que acaba de presidir y por todos los otros esparcidos por todo el mundo, suplicando que se nos conceda, ya que hemos conocido la verdad, ser hallados por nuestras obras hombres de buena conducta. Las oraciones de los fieles. Terminadas las oraciones, nos damos mutuamente un saludo de paz. Luego, el que preside a los hermanos, se le ofrece pan, agua y vino. Tomándolos él, tributa alabanzas y gloria al Padre del universo, por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo. La transustanciación por Cristo, con Él y en Él. Y una vez que el que preside ha dado gracias y aclamado todo el pueblo, los que entre nosotros se llaman ministros y diáconos, levántenme la mano los que aquí son ministros de la Eucaristía. Los que entre nosotros se llaman ministros y diáconos, dan a cada uno de los asistentes partes del pan y del vino con agua, sobre que se dijo la oración de gracias, y lo llevan a los ausentes y enfermos. Año 155. Y parece como si fuera el año 2017. Porque la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Desde el principio hasta el día de hoy. Usted se va aquí a Estados Unidos, a Colombia, a República Dominicana, a Puerto Rico, a España, a donde sea. Y es la misma Eucaristía. La misma misa. Y desde ese momento que se describe todo, es la misma Eucaristía. No permita que nadie quiera robarte tu fe y tus creencias. Alguien viene y se aprende 3 versículos de la Biblia y quiere perturbarte.
Y no, y que esto, Señor, y que aquello. No, porque la Biblia dice. Sí, es verdad que la Biblia dice, hermano. Pero la Biblia dice también que Jesús es el pan de vida. Amén. Y de su boca salió que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y la única que brinda eso es la católica. La única que lo brinda es la católica. Incluso, hay mucha gente que se autodenomina ateo. De hecho, el grupo, según estadísticas, el grupo que más crece no es el grupo de los creyentes, es el grupo de los que no creen. Ese es el grupo de personas que cada año sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y una vez una persona en República Dominicana me hizo la siguiente pregunta: ¿puede demostrar la ciencia que Jesús está presente en la Eucaristía? ¿Puede demostrarlo? Y yo le dije, sí. De hecho, ya lo hizo. Ya lo hizo. El que no lo ha visto, yo les invito a que busquen en YouTube los documentos y los videos del doctor Ricardo Castañón, boliviano, científico. Búsquenlo. Búsquenlo. Hay un testimonio de él que es el que más me impacta. Y fue cuando el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco, le escribe una carta a Ricardo Castañón, año 1999. Y le dice: doctor, yo necesito que usted venga a Buenos Aires para que investigue 2 hostias que han emanado sangre. Una en el año 92 y otra en el año 96. El doctor Castañón fue a Buenos Aires. Entrevistó a los sacerdotes de ambas parroquias y tomó una muestra de la sangre que había en la hostia. Y él cuenta que lo que se hace con esa sangre es un estudio a ciegas. Eso se envía a laboratorios para que un científico de ese laboratorio, un científico forense, identifique qué es esa sustancia. Y él envió esa muestra a Nueva York, donde un científico forense de nombre Federico Zugibe, él es médico forense y especialista en patología del corazón. Cuando él pone la muestra en el microscopio, lo primero que le dice al doctor Castañón es: the heart is my business. El corazón es mi negocio. Y el doctor Castañón le dice al doctor Zugibe: ¿por qué usted me dice eso? Le dice: porque la muestra que usted me ha traído es tejido del corazón. Es del ventrículo izquierdo. Es músculo del miocardio. Tiene ADN humano. Puedo ver glóbulos blancos y glóbulos rojos en la muestra que usted me trajo. Yo quiero que usted me explique cómo usted, de un cadáver que era su paciente, usted me puede traer una muestra que se vean los glóbulos blancos y los glóbulos rojos vivos, intactos, porque eso solamente ocurre cuando hay circulación. Y si su paciente estaba muerto, ¿cómo tenía circulación? Además, es un paciente que sufrió mucho, doctor Castañón, y él le dice: ¿por qué usted lo dice? Porque el músculo del corazón tiene unas estrías que son lo más derechas posible, y cuando hay un infarto en el miocardio, esas estrías se curvan y se separan. Y miren la imagen del microscopio, los curvos y los separadas que están. Ese paciente suyo sufrió un infarto.
La cara del doctor Sugibe cuando le dice, eso no es un paciente, doctor. Eso es sangre sacada de una hostia en Buenos Aires. La cadena Fox, al enterarse de eso, quiso ver si era verdad o si estaba engañando al mundo. Y pidió que le permitieran hacer las pruebas, a ciegas igual. Ellos contrataron su gente, fueron a Buenos Aires, tomaron la muestra y la enviaron a un laboratorio en Australia para que hiciera exactamente lo mismo. Y el día que iban a dar los resultados tenían al laboratorio de Australia en una pantalla y al doctor Castañón en la otra. Para cuando el laboratorio dijera algo, decirle, ¿y usted qué va a decir ahora? Para restregarles por si era mentira en su cara. El laboratorio de Australia dijo, es sangre humana, tiene ADN del tipo AB, paréntesis, el tipo de sangre de la sábana santa en Turín es AB. Podemos ver glóbulos blancos y glóbulos rojos, lo mismo que dijo el estudio del doctor Sugibe en Nueva York. Y ahí el doctor Castañón pasó a la estelaridad. Tuvieron que aplaudirlo, porque científicamente se demostró que esa hostia estaba viva, que había circulación, que era músculo del corazón, sangre y cuerpo de Cristo. La primera vez que eso pasó en el siglo VIII. La segunda vez que pasó en el siglo XIII, 5 siglos después. Yo le estoy hablando de algo que pasó en el año 1992 y 1996. El estudio del doctor Castañón acabó en el año 2005. Los dominicanos que están aquí, hay una parroquia en Bonao, no recuerdo el nombre ahora, pero hay un milagro eucarístico similar, con una hostia que emanó sangre y está ahí. Está en Bonao. Está en Bonao, en República Dominicana, y pueden ir a verla para que la palpen ustedes mismos. Ahora no recuerdo, pero desde que ustedes lleguen a Bonao y pregunten ¿en qué parroquia está el milagro eucarístico de la hostia que emana sangre? Le van a decir, no, allí, porque eso es famoso. Vayan y véanlo, porque Jesús está vivo. Amén. Y cuando Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, era verdad. No era que no lo íbamos a ver, es que lo tenemos frente a nosotros. No era una presencia platónica y en el aire, era una presencia real y viva. Y yo todavía, hace mucho tiempo, me preguntaba, ¿y si nosotros tenemos todo esto en la iglesia? ¿Por qué se va la gente? Porque hay gente que se va a otros grupos. Porque hay gente que se va a otras denominaciones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué si nosotros tenemos esta riqueza, la gente se va? Y el Espíritu Santo puso en mis manos un libro. Y los obispos latinoamericanos me dieron respuesta. En el documento de Aparecida, en el numeral 225, numeral 225 del documento de Aparecida, Brasil. Dicen los obispos, y escuchen la respuesta que me dieron de por qué se va la gente de la iglesia. Según nuestra experiencia pastoral, muchas veces la gente sincera que sale de nuestra iglesia no lo hace por lo que los grupos no católicos creen, sino fundamentalmente por lo que ellos viven. No por razones doctrinales, sino vivenciales. No por motivos estrictamente dogmáticos, sino pastorales. No por problemas teológicos, sino metodológicos de nuestra iglesia. Esperan encontrar respuesta a sus inquietudes. Buscan, no sin serios peligros, responder a algunas aspiraciones que quizás no han encontrado como debería ser en la iglesia. Amén. En resumen, para el que no entendió,
La gente se está yendo porque se siente sola. Porque llegó a misa, se sentó en un banco y otra gente llegó y se le sentó al lado y ni buenos días le dijo. Porque en el momento de saludo de la paz le dio el saludo a uno, le dio el saludo al otro y cuando iba donde él se devolvió. No se está notando Jesús. No se está notando Jesús. Y cuando Jesús en ese momento en la sinagoga de Cafarnaúm le dice a la gente, el que no me come, mi pan es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y el que me come vivirá para siempre. Y la gente decía, pero ¿y qué es esto? Esto es muy fuerte. Y aquella multitud que lo venía siguiendo desde Tiberíades, que dice la palabra de Dios que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, se fueron. Dice Juan también que muchos de los discípulos que andaban con él se fueron. Y lo que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, se quedaron en los 12 apóstoles. Y Jesús se volteó a los 12 y le dijo, ¿y ustedes también quieren irse? Y Pedro dice, Pedro salió al frente de todos y le dijo, Señor, ¿a dónde iremos y qué haremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Amén. La próxima vez que alguien quiera decirte, vete, recuerda una sola cosa. ¿A dónde iremos y qué haremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? El que come su carne y bebe su sangre vive para siempre. Pero come y bebe la sangre de Cristo con conciencia. Con conciencia. Dice San Pablo, examínense interiormente, escudriñense, porque el que come y bebe la sangre de Jesús, injustamente come y bebe su propia condenación. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 27. El que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación. Desde ese momento ya Pablo reconocía que no era pan y vino, era el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Siempre recuerden las palabras de Benedicto XVI, Papa Emérito Benedicto XVI, cuando pronunció las siguientes palabras: la iglesia es nuestra casa. Esta es nuestra casa. En la iglesia católica tenemos todo lo que es bueno, todo lo que es motivo de seguridad y todo lo que es motivo de consuelo. Amén. Amén. No te rindas. No te rindas. Yo no sé de qué tamaño es el problema, pero cuando Jesús te dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, era cierto. No fue una metáfora. Él está aquí. Él está aquí. No te rindas. Él te sostiene y hará de ti un hombre y una mujer nueva.